Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo lo que es una descripción, una explicación del proceso de modelización matemática en programación lineal. El importante proceso de modelización matemática en programación lineal, y también estaremos abordando un problema financiero en la cual se estará construyendo el modelo matemático asociado a tal situación. Bien, la modelización matemática en programación lineal es su punto neurálgico, es su corazón, es su razón de ser, es su fase más importante, puesto que de nada sirve tener una serie de algoritmos, tener una serie de procedimientos, de pasos, de métodos, etcétera, etcétera, si no se tiene un problema real el cual solucionar, el cual determinar una solución con el objetivo de apoyar el proceso de lo que es la toma de decisiones en cualquier ámbito. Hay muchísimos problemas del mundo real que pueden ser susceptibles a ser modelados matemáticamente, pero hay unos tipos específicos de problemas que es donde nos vamos a concentrar. Problemas, por ejemplo, de transporte, en donde se busca determinar el costo mínimo de enviar, por ejemplo, artículos desde orígenes hacia destinos. Problemas de asignación, en donde se busca asignar personas con diversas capacidades a diversos puestos de trabajo, por ejemplo. Problemas de redes, en donde se busca determinar la menor cantidad de material a utilizar en determinado proceso, determinar el flujo máximo de una red, determinar la ruta más corta entre dos ciudades, que tiene muchísimas aplicaciones esta área también en la ingeniería. Problemas de producción, en donde se busca determinar qué cantidad de artículos producir con el fin de obtener una ganancia máxima, o también de disminuir costos, por ejemplo. Problemas de mezcla, problemas financieros, problemas logísticos, en fin, son muchísimas las opciones que se presentan, son muchísimos los problemas entonces que pueden modelarse matemáticamente. Ahora, ¿qué es ese modelo matemático? Pues es una representación abstracta de ese problema. Es una representación matemática que va a estar conformada por una serie de parámetros, de variables, de constantes, de números, etcétera, etcétera, y que van a representar fielmente ese problema que estemos pues analizando. Es aquí en donde se busca pues traducir y construir ese modelo, llevarlo de un lenguaje natural, de un lenguaje también que se encuentra en el mundo físico, y llevarlo a una representación abstracta matemática con el fin de manipularlo a través de esos métodos y esos algoritmos que más adelante veremos. Ese proceso se conoce como el proceso de matematización, como lo definen algunos de sus autores. Bien, el proceso de modelado matemático no es sencillo así a primera vista, pero que si se practica y si se tiene un poquito de paciencia, pues entonces lograremos el objetivo deseado. Hay unos pasos los cuales pueden abordarse y que si se siguen de una manera razonable, de una manera analítica y profunda, pues el proceso de construcción de ese modelo matemático puede ser más fluido. El primer paso que se lleva a cabo entonces para obtener nuestro modelo es definir las variables de decisión que se pretenden determinar. Entonces, como en todo problema hay incógnitas, pues es importante identificar cuáles son las incógnitas de ese problema, cuáles son entonces las variables que se quieren calcular, que se quieren determinar, obtener, etcétera, etcétera. Es importante pues que este paso viene a ser el más importante, porque si se hace correctamente, los demás se van a hacer también correctamente, porque depende mucho de la definición de las variables de decisión en un primer lugar. Número 2, se tiene que definir lo que es la función objetivo, que se necesita optimizar en función de maximizar o minimizar. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo del problema? ¿A qué es lo que le deseamos obtener la mejor solución, la solución óptima? ¿Qué costos necesitamos minimizar o qué ganancias necesitamos entonces maximizar? La función objetivo, el objetivo de ese problema siempre va a estar dentro de esos dos criterios, o de maximización o de minimización.
ya sea, y valga la redundancia, en maximizar ganancias, utilidades o en minimizar costos o gastos. Y por último está en definir las restricciones que la solución debe satisfacer, a las cuales está sujeta el objetivo de nuestro problema. ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué recursos, de qué recursos se poseen para hacer uso de ellos? ¿O qué requerimientos se desean satisfacer? Entonces, pues estos tres pasos son muy importantes para la construcción del modelo matemático de programación lineal, y pues si se siguen al pie de la letra, con bastante análisis, pues no tendremos problema en construir nuestro modelo matemático. Bien, vamos a abordar un problema, acá un problema financiero, que está escrito aquí con un enunciado, está en un lenguaje natural, pues, y lo vamos a llevar a un lenguaje matemático. Bien, dice de la siguiente manera: un grupo industrial analiza la posibilidad de orientar sus inversiones hacia otros sectores en donde se encuentra operando actualmente. El presupuesto disponible para inversiones de esta naturaleza se ha fijado en 100 millones de unidades monetarias. Tomando en cuenta las áreas de inversión actuales, el director de finanzas ha recomendado que las nuevas inversiones se realicen en las industrias petrolera y siderúrgica, así como en certificados de la Tesorería General del Estado, CETES. Específicamente ha identificado 7 oportunidades de inversión, así como las tasas de rendimiento esperadas de las mismas. Esta información se expone a continuación. Tenemos allí 7 opciones de inversión. Fíjense, en dos grupos petroleros, en dos grupos, el petrolero y el siderúrgico, y pues en donde cada uno genera una tasa de rendimiento. Fíjense, tenemos en primer lugar petróleos y derivados con un rendimiento del 25%, industria petrolera con un 33%, petróleos del oriente con un 20%, aceros nacionales con un 35%, siderúrgica nacional con un 23%, hierro y acero con un 27% y CETES con un 30%. Además, dice, el Consejo de Administración ha impuesto por su parte la siguiente estrategia de inversión: no se debe destinar más del 50% del total de la inversión en una industria en particular. La inversión en CETES debe equivaler por lo menos al 25% del total invertido en siderúrgica. La inversión en industria petrolera, sociedad anónima, la cual resulta ser la de mayor rendimiento, aunque también la de mayor riesgo, no puede exceder al 50% del total a invertir en el sector petróleo. Y el total a invertir en siderúrgica debe ser por lo menos igual al invertido en petróleo. Termina siendo esta pregunta: ¿qué recomendaciones en cantidad y opciones de inversión pueden hacerse con respecto a este portafolio? Entonces, bueno, tenemos este problema financiero. Vamos a entonces abordar los pasos que acabamos de describir para construir nuestro modelo de programación lineal. Entonces vamos con el primer paso, que es definir las variables de decisión, a lo que es lo mismo de cuáles son las alternativas de decisión o cuáles son las incógnitas de nuestro problema. Bien, estos problemas generalmente, estos enunciados hay que leerlos muchas veces, varias veces, con el fin de identificar todos esos parámetros que van a conformar nuestro modelo. Leyendo este problema nos está diciendo que claramente es un problema de inversión, en donde el grupo industrial posee 7 opciones, con una tasa de rendimiento cada una. Si es un problema de inversión, entonces toda inversión tiene que generar entonces una ganancia. Se tienen entonces esas 7 opciones con una tasa de rendimiento, y al final, en la pregunta que realiza, tiene un elemento importante. Esto no es más, lo que se hace aquí es identificar entonces cuáles son esas claves, cuáles son qué información tenemos entonces para construir esos parámetros. Es lo que se hace acá. Por eso hay que leer el enunciado muchísimas veces, como bien les mencioné. Nos dice aquí en la pregunta: ¿qué recomendaciones en cantidad y opciones de inversión pueden hacerse con respecto a este portafolio? Entonces recordemos que se quiere invertir en esas 7 opciones con una tasa de rendimiento. ¿Qué cantidad de unidades monetarias de dinero invertir en ellas? Entonces esto vendría a ser lo que se quiere determinar, vendría a ser lo que se quiere calcular.
Aquí tendríamos entonces, basándonos en estos elementos, tendríamos entonces nuestras variables de decisión del problema de la siguiente manera. La variable x sub 1 sería cantidad de unidades monetarias a invertir en petróleo y derivados. Una segunda variable de decisión, que sería qué cantidad de unidades monetarias a invertir en industria petrolera debe existir. Por ejemplo, variable x sub 3 sería cantidad de unidades monetarias a invertir en petróleos del oriente. Una variable x sub 4 que sería cantidad de unidades monetarias a invertir en aceros nacionales. Cantidad a invertir en siderúrgica nacional, cantidad a invertir en hierro y acero y cantidad a invertir en CETES. Fíjense que el problema estaría conformado por 7 variables de decisión. Esto sería entonces lo que se quiere calcular. Estas serían las incógnitas de nuestro problema. Bien, una vez llevado a cabo este paso, que es bien importante porque si se hace correctamente, lo demás no va a tener problemas. Viene el paso 2, que sería definir la función objetivo, haciéndose la siguiente pregunta: ¿cuál es el criterio objetivo apropiado para evaluar las alternativas o para evaluar esas variables que acabamos de determinar? ¿Cuáles serán entonces el objetivo, la finalidad, la meta de nuestro problema? Entonces recordemos que a partir de nuestras 7 variables vamos a establecer lo que es la función objetivo a partir de esas 7 variables. El problema nos dice claramente que cada una de esas opciones tiene una tasa de rendimiento del 25%. Vamos a ver aquí nuestro enunciado. Dice entonces que claramente, les repito, que es un problema de inversión. Entonces el objetivo es alguna información aquí importante que puede tener, entonces las recomendaciones que pueden hacerse respecto al portafolio. Como es de inversión, entonces toda inversión se hace con el objetivo de generar una ganancia. En este caso, y acorde con el criterio de la función objetivo del modelo de programación lineal, que pueden ser 2 nada más, de maximización o minimización, claramente sería un problema con criterio de maximización, y la cual sería de la siguiente manera. Nótese entonces que sería entonces la cantidad de unidades monetarias que deseamos invertir, por ejemplo, en petróleo y derivados, sabiendo que tiene una tasa de rendimiento del 25%. Fíjense, colocamos acá su coeficiente de 0.25, más la cantidad en unidades monetarias a invertir en industria petrolera, sabiendo que tiene un rendimiento del 33%. Colocamos su coeficiente aquí en decimales, y así sucesivamente en cada una de ellas. El producto y la sumatoria de todos estos elementos entonces nos daría la ganancia máxima también en unidades monetarias. Ese sería entonces nuestro objetivo, el criterio objetivo de nuestro modelo matemático. Una vez realizado este paso, entonces vamos con el paso número 3, que sería definir el conjunto de restricciones, o lo cual es lo mismo a decir conforme a qué restricciones se toma la decisión, conforme a qué limitaciones, conforme a qué recursos limitados tengo, de qué elementos voy a hacer uso, etcétera, etcétera. Entonces fíjense, vamos a leer acá. Aquí comenzamos a releer nuestro problema. Si vemos aquí en este primer párrafo, hay un elemento bastante importante que dice: el presupuesto disponible para inversiones de esta naturaleza se ha fijado en 100 millones de unidades monetarias. O sea, la primera limitante es una limitante presupuestaria, o sea, no se puede exceder de esa cantidad de dinero. O se hace un uso menor a ella o se hace un uso total de ella. Las restricciones en los modelos de programación lineal tienen 3 signos. Pueden tener una igualdad, pueden tener un signo menor o igual o un signo mayor o igual, 3 elementos. Por lo tanto, fíjense, ya que tenemos esta información aquí, que el presupuesto disponible para inversiones de esta naturaleza, se ha fijado en 100 millones de unidades monetarias, y sabiendo que tenemos ese conjunto de variables de decisión, entonces fíjense, las cantidades que se inviertan en cada una de esas opciones debe de ser, fíjense, menor o igual a 100 millones de unidades monetarias. No puede excederlo. Acá tendríamos, recordemos que las variables de decisión representan cantidades
de unidades monetarias. Entonces no puede exceder a este presupuesto que tenemos acá. Esa sería entonces nuestra primera restricción. Vamos a ver si hay una segunda. Dice también, no se debe destinar más del 50% del total de la inversión a una industria en particular. Si nosotros vemos acá nuestro enunciado, observamos aquí que después de esta información no nos dice algún dato importante, salvo a estas opciones que tenemos aquí y su tasa de rendimiento. Luego comienza entonces con que el Consejo de Administración ha impuesto algunas estrategias. La primera de ellas, como la acabamos de leer, es entonces que no se debe destinar más del 50% del total de la inversión a una industria en particular. Muy bien, teniendo nuestras decisiones, que es nuestras variables, que es donde nos estamos basando. Fíjense que hay dos tipos de empresas de industria. Una industria, fíjense, si observamos la variable X sub 1, X sub 2 y X sub 3, se refieren a la industria petrolera. O sea, estas tres variables se refieren a petróleos. Y las siguientes variables, voy a cambiar el color aquí un momento, las siguientes variables que serían X sub 4, X sub 5 y X sub 6 se refieren a la industria siderúrgica. Basta con leerlas para discernir esta información. Fíjense, X sub 4 es aceros nacionales, X sub 5 siderúrgica nacional y X sub 6 hierro y acero. X sub 1 petróleo y derivados, X sub 2 industria petrolera y X sub 3 petróleos del oriente. Entonces, tomando en cuenta esta información, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sabemos entonces que el presupuesto es de 100 millones de unidades monetarias. El 50% sería entonces 50 millones. No se debe destinar entonces más del 50% de esa inversión a una industria en particular. Y como tenemos dos tipos de industria, entonces sería que lo que se invierte en petróleo, que está representado por las tres primeras variables de decisión, debe ser menor o igual a 50 millones de unidades monetarias. Y lo que se invierte en siderúrgica tiene que ser también menor o igual a 50 millones de unidades monetarias, que es el 50% del total de la inversión. Fíjense que esta información se desglosa en dos restricciones. De esta manera, con signo menor o igual. Vamos a ver qué más información tenemos. Dice acá nuestro enunciado, entonces la siguiente es: la inversión en CETES debe equivaler por lo menos al 25% del total invertido en siderúrgica. Tenemos acá entonces nuestra información, nuestras variables de decisión. Fíjense, la inversión en CETES, cuando nos habla entonces de este elemento, entonces se refiere automáticamente a la variable X sub 7. Por lo tanto, debe equivaler por lo menos, ya al hablar aquí de un por lo menos, debería venirse a nuestra mente que está hablando de un signo mayor o igual, por lo menos al 25% del total invertido en siderúrgica. Y si nos habla de siderúrgica, se estaría refiriendo a las variables X sub 4, X sub 5 y X sub 6, que son las que se refieren a tal tipo de industria. Por lo que esa restricción sería de la siguiente manera. Fíjense, matemáticamente se traduce así: la cantidad a invertir en CETES debe equivaler por lo menos, fíjense, mayor o igual al 25%, al 0,25 del total invertido, X sub 4, X sub 5 y X sub 6 en siderúrgica. De esta manera entonces tendríamos matemáticamente nuestra restricción. Si hacemos algunas simplificaciones aplicando aquí la propiedad distributiva y despejando algunos de sus elementos, tendríamos entonces una expresión equivalente de la siguiente manera, que también puede entonces multiplicarse por menos 1. Estas son ya simplificaciones matemáticas. Quedaría de la siguiente manera en el caso de que queramos que todo nuestro modelo quede con signos menor o igual. Pero lo importante es que la restricción esté fielmente representada. Ya estos son cambios, estos son entonces simplificaciones que se hacen con el objetivo de manipular el modelo matemático más fácilmente. Lo siguiente es, el otro dato que hay es la inversión en industria petrolera, sociedad anónima, la cual resulta ser
la de mayor rendimiento, aunque también la de mayor riesgo, no puede exceder al 50% del total a invertir en el sector petróleo. Como lo vemos, este es el dato que tenemos a continuación, que es este que está acá. Entonces vamos a ver cómo lo logramos entonces traducir en una restricción. Tenemos acá nuestras variables de decisión. Cuando nos está hablando de la inversión en industria petrolera, entonces se está refiriendo a la variable X sub 2, que es la que representa a esa opción de inversión. Dice, no puede exceder. Al decir que no puede exceder, entonces a nuestra mente viene un signo menor o igual al 50% del total a invertir en el sector petróleo. Y el sector petróleo está representado por las variables de decisión X sub 1, X sub 2 y X sub 3. O sea que sería algo así. Matemáticamente sería entonces lo que se invierte en industria petrolera, que sería esta variable, no puede exceder, fíjense, menor o igual al 50%, 0.5 del total a invertir en el sector petróleo, que está representado por las variables de decisión X sub 1, X sub 2 y X sub 3. También podemos representarlo alternativamente, fíjense, aplicamos propiedad distributiva, agrupamos términos semejantes, despejamos y podemos obtener una restricción como esta. Les repito, estas simplificaciones se hacen con el fin de que el modelo matemático al final sea manipulable de una manera más sencilla, y eso lo veremos más adelante con los métodos que se utilizan para resolver estos modelos. Otro dato es el siguiente. Vamos a ver acá nuestro enunciado. Dice, el total a invertir en siderúrgica debe ser por lo menos igual al invertido en petróleo. Lo tenemos aquí. Tenemos nuestras variables de decisión. Recordemos entonces dos grupos. Industria petrolera o sector petróleo, perdón, las tres primeras variables de decisión, y la siderúrgica sería las variables X sub 4, 5 y 6. Entonces el total a invertir en siderúrgica primero sería entonces X sub 4, X sub 5 y X sub 6. Debe de ser por lo menos mayor o igual, fíjense, por lo menos quiere decir que es esa cantidad o más al invertido en petróleo, y sería entonces las tres primeras variables. Entonces X sub 4, X sub 5 más X sub 6 debe ser mayor o igual a X sub 1 más X sub 2 más X sub 3. De esta forma entonces se traduce esta información que tenemos aquí. Si hacemos los despejes necesarios, entonces fíjense, nos quedaría de esta manera. Y simplificándolo aún más, entonces si queremos que nos quede con la restricción menor o igual, entonces sería así. Ya estos son entonces, lo importante es hacer primeramente esta restricción, después estos son despejes que se realizan, vuelvo y repito, para trabajar más cómodamente en nuestro modelo matemático. Bien, si seguimos entonces leyendo, ya no hay más datos, no habría entonces alguna información adicional relevante. Entonces vamos a proceder a conformar nuestro modelo matemático de la siguiente manera. Entonces tendríamos nuestra función objetivo con un criterio de maximización y que va a estar sujeto a las siguientes restricciones. Vamos a tener entonces la primera restricción presupuestaria. Vamos a tener entonces las otras dos restricciones del 50% de inversión también, que son limitantes de inversión. Vamos a tener otra restricción de inversión, que es la que tiene que ver con el 25%. Vamos a tener otra restricción de inversión, esta que tenemos acá, que es del 50%. Tenemos la de inversión entre los dos tipos de industrias. Y esa función objetivo va a estar sujeta a estas entonces 6 restricciones. Y pues con la condición de no negatividad de las variables, de que todas las variables que conforman nuestro modelo desde X sub 1 hasta X sub 7 sean mayores o iguales que 0. Entonces pues fíjense, acá tenemos una representación abstracta, una representación matemática de ese problema financiero que acabamos de analizar. Espero pues que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.